Protección contra mínima y máxima frecuencia. Básicamente es otro esquema de protección. Umbral proviene también de la lectura de señales analógicas de voltaje, de transformadores de voltaje o de transformadores de potencial. Los voltage transformer se precisa en este tipo de protecciones ciclo y medio. En el caso de la protección de rata de cambio de la frecuencia, el rate of change frequency o el ROCOF, precisa por lo menos 5 ciclos para ver esa rata de cambio. Esta protección no la vamos a ver en el día de hoy porque tiene otros particulares que precisamos ver con más detalle y con más tiempo, pero es importante que sepan, es una tercera protección de frecuencia que debe ajustarse en los sistemas. Ya se habla en sistemas con inversores de la protección de cambio, de la rata de cambio de voltaje, sería básicamente el rate of change voltage, que básicamente ya se está viendo que es importante cómo los voltajes pueden cambiar, no en minutales, en milisegundos, de forma drástica. Estas protecciones también están entrelazadas bajo el enfoque IEEE y IEC. Importante, hay una respuesta de amortiguamiento que debemos garantizar. La respuesta de amortiguamiento no es más que permitir que los cambios bruscos de demanda puedan ser amortiguados por cambios bruscos de despacho de generación. Esta constante de amortiguamiento permite que el sistema no pierda condición de sincronismo ante excursiones negativas o incrementos positivos de la frecuencia que nos expongan a un blackout o a una desconexión introspectiva de áreas de generación. En grandes rasgos, estas condiciones existen cuando tenemos incremento de bloques de carga con alto estatismo, operaciones del sistema con alta componente de desbalance, operaciones del sistema con altas capacidades de respuesta dinámica, sistemas con bajos niveles de cortocircuitos, robustez, débiles y una constante de inercia baja, es decir, un mix de generación deficiente a nivel inercial. Entre menos máquinas rotantes sincrónicas tengamos, ciertamente la inercia se disminuye, porque la inercia sintética, artificial, que introducen los inversores me dan respuesta de P, pero no me permiten ese soporte inercial en el orden de los micro y milisegundos. Importante, cualquier variación de la frecuencia en más o menos 2%, más 3, menos 5%, nos van a afectar también a condiciones de saturación magnética en elementos ferromagnéticos. ¿Por qué? Porque cualquier variación de la frecuencia y del voltaje que cambie la rata de diseño de flujo nominal en la máquina me genera un flujo magnético en la curva de Histérès en condición positiva, viendo la intensidad del campo magnético versus la densidad de campo, que no se va a concatenar físicamente por el núcleo, sino por el aire. Estas protecciones, ¿cómo se ajustan? Son pick-up de arranque con retardos de tiempo en etapas. Y estas etapas deben garantizar desconexiones coordinadas, especialmente de generación o de carga, que permitan un balance adecuado de esa demanda entre generación y despacho de generación, disculpen, y demanda eléctrica suscitada o servida. Fíjense que por eso hay sistemas automáticos de desconexión de generación y sistemas automáticos de desconexión de carga o el famoso loop shading, que básicamente nos permiten establecer algoritmos adecuados para no caer en estas condiciones. Siempre es importante tener en cuenta que cualquier arranque de la mínima tensión que podamos tener en estos esquemas nos pueden detectar un fallo de alguno de los transformadores de voltaje o de potencial y bloquean a la función para evitar actuaciones espurias. Esto básicamente es cuando actúen los fusibles de los transformadores de voltaje, cuando haya básicamente un compromiso importante del cableado secundario en las señales analógicas o cuando hayan actuaciones de los termomagnéticos en los secundarios. Importante, muestro una gráfica acá que es bien interesante. Vean cómo en una planta fotovoltaica, emulando una máquina sincrónica virtual, cómo va variando sustancialmente las actuaciones de las funciones de subfrecuencia o sobrefrecuencia respecto
a la frecuencia y al porcentaje admisible en grandes rasgos a nivel internacional para sistemas de 50 Hz y para sistemas de 60 Hz de igual forma. Fíjense que cuando nosotros estamos entre menos 83% y más 83%, las actuaciones deben estar en el orden de minutos o no debe básicamente actuar. Si ya nosotros empezamos a variar la frecuencia en excursiones negativas más pronunciadas o en incrementos positivos más acentuados, ya las actuaciones empiezan a acelerarse un punto donde yo necesito ya desconectarme más rápido. Siempre la excursión positiva tiene un impacto más fuerte en el sistema, aunque lo natural y que tiende a pasar en los blackouts son excursiones negativas, porque lo que tiende a acentuarse es la pérdida de desconexión de generación por pérdida de sincronía.